rango mundial son las que hacen importantes contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación, las que enseñan con los programas de estudio y los métodos pedagógicos más innovadores, las que hacen de la investigación un componente integral de la enseñanza de pregrado y las que producen profesionales que se destacan debido a su éxito en ámbitos altamente competitivos durante su educación y, lo que es más importante, después de su graduación. La construcción de estas universidades obliga a todos los actores del sistema de educación superior universitario a analizar sus principales fortalezas y debilidades y fijar consensos sobre la mejor estrategia a seguir. Para ahondar en este tema, daremos inicio a la primera conferencia del encuentro, denominada ¿Qué significa ser una universidad de rango mundial? Invitamos al escenario al doctor Yamil Salmi, al doctor Manuel Burga Díaz, al doctor Homero Ango Aguilar y a la representante de la UNESCO en el Perú, Magali del Rocío Robalino, quien moderará la conferencia. No sé por qué no ponen luz. Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación para moderar esta mesa, particularmente porque este es un evento que se realiza en un contexto particular del Perú, pero no solamente de Perú, sino en general de la región latinoamericana y del mundo, en un momento en que ha habido un especial reposicionamiento de la educación superior en el marco de una nueva manera de entender también el acceso y la calidad de la educación en términos globales. Pero por otro lado, este reposicionamiento tiene que ver también con una demanda de los países de fortalecer sus economías nacionales, de generar desarrollos propios y al mismo tiempo de generar o de construir sociedades inclusivas con justicia social, en donde el derecho a la educación no tiene que ver solamente con el acceso, sino tiene que ver también con la calidad de la educación para todas y todos. En este marco, la reforma universitaria que está impulsando el Perú representa un hito para el país, pero representa también un hito para la región, en una región en donde muchas de las constituciones no solamente han reconceptualizado el gran trayecto del derecho a la educación, sino también han ubicado a la educación superior como un bien público, y en la medida en que es un bien público, el Estado adquiere un rol central en el aseguramiento de la calidad de la educación de este sistema. Por eso, precisamente, la pregunta que se plantea en esta primera conferencia arranca un conjunto de debates y reflexiones que tienen un valor particular para el momento en que vive el país. Por esta razón, me complace moderar esta mesa y pasar de inmediato a presentar a nuestro primer conferencista y a los dos comentaristas. En realidad, el encargo de la moderación básicamente es el manejo del tiempo, y por este motivo me gustaría indicar que la conferencia se va a realizar en un tiempo de 30 minutos y los comentarios en 10 minutos para cada uno de los invitados en este momento. Tenemos como conferencista al doctor Yamil Salmi, una reconocida personalidad en el campo de la educación superior. El doctor Salmi es doctor en estudios de desarrollo por la Universidad de Sussex del Reino Unido, ha sido coordinador de educación superior para el Banco Mundial, es el principal autor de la estrategia para educación superior del Banco Mundial, denominada Construcción de Sociedades del Conocimiento, Nuevos Desafíos para la Educación Superior. En los últimos 17 años, el doctor Salmi ha prestado servicios de asesoría y consultoría en la reforma de la educación superior de más de 60 países en Europa, Asia, África y Sudamérica. Por otra parte, nos acompañan dos profesionales reconocidos también, peruanos, en educación superior. El doctor Homero Ango Aguilar, doctor en Salud Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Microbiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Actualmente ocupa el cargo de rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. De igual manera, contamos como comentarista en esta conferencia con el doctor Manuel Burga Díaz, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido rector de la Universidad Nacional de San Marcos, donde es profesor principal. Actualmente es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y además el doctor Burga tuvo una importante participación en todo el proceso de aprobación de la ley universitaria como parte del Comité Consultivo de la Comisión de Educación del Congreso para la aprobación de la ley. Sin más, paso la palabra al doctor Yamil Salim. Muy buenas noches, señor ministro, distinguidos participantes. Es realmente un inmenso placer y un gran honor para mí estar hoy otra vez en Lima, Perú. Llevo 21 años visitando su país y trabajando con algunas de las instituciones y realmente he podido ver el gran progreso, y hoy en día cuando uno mira el panorama de la educación superior en América Latina, Perú está en la vanguardia en cuanto al cambio, la transformación de la educación superior. Un pequeño detalle que recuerdo de mis visitas a Perú es que ustedes son muy activos, son muy deportistas, y me imagino que aquí en la sala hay gente que regularmente va a un gimnasio para hacer ejercicio. ¿Puedo ver unas manos? Bueno, espero que van a este tipo de gimnasio. Yo tomé esta foto en Kazajstán, un gimnasio de rango mundial. O que si algunos de ustedes todavía le tienen confianza a los bancos, que por lo menos van a un banco de rango mundial, o por lo menos que hagan sus compras en el diario en una tienda de rango mundial. En la medida que viajo a través del mundo, veo últimamente un interés creciente, para no decir una obsesión, con este concepto de rango mundial. Y esto me recuerda una novela de Nigeria que leí hace muchos años, que era muy entretenida, y el título era Mi Mercedes es más grande que el tuyo. Y yo creo que algo similar está pasando en el mundo de la educación superior hoy en día, porque cuando dos rectores de países diferentes van a un encuentro internacional como este, a la hora del cóctel, compartiendo un pisco sour, se miran y se sonríen con mucha cortesía, pero puedo imaginar el cerebro calculando si acaso tu universidad es más de rango mundial que la mía. ¿Qué imagen tienen de mi universidad? ¿Un poquito prestigiosa? ¿O quizás menos prestigiosa? ¿O quizás aún menos? ¿O la ven como una universidad tradicional? Seriamente, el gran desafío cuando uno estudia esta unidad de investigación que es la universidad, es que a la diferencia de los biólogos o los químicos que pueden hacer experimentos en sus laboratorios sin dañar a nadie, sino a ellos mismos, cuando se trata de la universidad estamos hablando de la vida de cientos de académicos y de miles de estudiantes, así que uno no puede jugar. Y fue una gran sorpresa y de mucho interés cuando me di cuenta, por casualidad, que existía en el mundo algo que se parece a un experimento natural. Y esto es el caso de la Universidad de Malasia. Porque cuando las autoridades británicas en la época colonial crearon la universidad, la primera universidad del país, la establecieron en 2 campuses al mismo tiempo, en la capital Kuala Lumpur y un pequeño pueblo al sur del país que se llama Singapur. Luego se independizó Malasia y en 1965 también Singapur, y entonces los 2 campuses de la misma universidad se separaron. Y hoy en día es impactante ver la diferencia de resultados.
porque los rankings nos dicen, por ejemplo, el Times Higher Education, que NUS, la Universidad Nacional de Singapur, está en el lugar 34, mientras la Universidad de Malaya no aparece. Según el ranking de Shanghái, NUS está entre 100 y 150, mientras la Universidad de Malaya entre 401 y 500. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que la misma universidad, es decir, dos sedes de la misma universidad, evolucionaron con tanta diferencia? Y para responder a esta pregunta con ustedes hoy, he dividido mi presentación en dos partes. Primero, quiero ver cómo se define una universidad de rango mundial y luego hacer la pregunta y saber cuál sería el camino para las universidades peruanas para transformarse en universidades de rango mundial. Estoy compartiendo con ustedes hoy los resultados de dos libros que escribí. Uno se llama El desafío de crear universidad de rango mundial y el segundo, El camino hacia la excelencia. Y no estoy mostrándolos para hacer mercadeo como mencionaba el señor ministro, los pueden bajar gratuitamente de mi sitio web. Mi coautor del segundo libro, el profesor Albach, decía que en el caso de las universidades, haciendo la pregunta cómo se reconoce una universidad de rango mundial, diciendo que el problema es que cada uno quiere tener una, nadie sabe de qué se trata y nadie sabe cómo llegar a ser una universidad de rango mundial. Entonces, ¿qué hacemos para reconocerla? Bueno, para definir una universidad de rango mundial, el primer paso podría ser mirar las autoproclamaciones de las universidades, porque créanme, si buscan en los sitios web de las universidades hoy en día, hay muchas que declaran que son de clase mundial. Miran esta, por ejemplo, el MBA de Cambridge, clase mundial. Y bueno, Cambridge no es cualquier universidad. Oscar Wilde un día escribió a un amigo diciéndole: espero que estás disfrutando tu vida universitaria en Cambridge. No importa lo que dicen los críticos, estoy de acuerdo para decir que Cambridge es la mejor institución del mundo para prepararse a ir a Oxford. Bueno, la otra manera sería de mirar la fama de las universidades. Me imagino que si les preguntaba, apunten 3 nombres de las mejores universidades del mundo. Bueno, después de hablar de San Marcos, por supuesto, yo creo que veríamos los mismos nombres apareciendo en su lista. Pero eso no es científico, así que podemos estar agradecidos a los rankings, porque por primera vez en la historia de las universidades tenemos una manera bien simple y para medir quiénes son las universidades de rango mundial. Allá en Shanghái, Jiao Tong University, existe un pequeño centro de investigación sobre universidades de rango mundial, y yo creo que cuando estos 3 jóvenes muy simpáticos, que se ven bien inocentes, cuando publicaron por primera vez en 2003 el ranking académico de las universidades mundiales, no pensaban, no se dieron cuenta la catástrofe o las pesadillas que iban a ocasionar en los rectores del mundo entero. Y aquí está otro culpable, el Phil Beatty del Times Higher Education, que se describe como el ministro de Educación del mundo con su ranking. ¿Y qué nos dicen estos rankings? Aquí he calculado en base a las 100 mejores universidades en el ranking de Shanghái, relativamente a la población de los países. Vemos que hay 17 países que tienen universidades dentro de las primeras 100, y si lo hacemos proporcionalmente a la población, no son los grandes países como Estados Unidos, Inglaterra, que tienen el número más alto de universidades, pero pequeños países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Israel, Holanda, Noruega, Bélgica, etc. ¿Y qué pasa con las universidades de América Latina?
Su continente representa casi el 9% de la población mundial, del PIB, sin embargo, solamente el 2% de las universidades en las 500 del ranking de Shanghái. Y es un poquito preocupante porque miren que pequeños países como Bélgica o Dinamarca o Suecia tienen un peso relativamente igual a América Latina como todo. Yo no soy ingeniero, así que tengo una mente un poquito simple, y para entender el fenómeno de las universidades de rango mundial me decidí hacer un esquema un poquito bien simple, empezando con los resultados de estas universidades, que son de tres tipos. Primero se trata de formar a egresados muy talentosos, reconocidos como tal, no solamente en su país, sino también a nivel mundial. Segundo, se trata de universidades que contribuyen mucho en cuanto a la investigación, con investigación de punta. Y tercero, son instituciones que contribuyen con transferencia de conocimientos y de tecnologías muy dinámicas. Y he identificado tres conjuntos de factores que, bien alineados, explican qué es una universidad de rango mundial. Y se trata de la concentración de talento, los recursos abundantes y una buena gobernanza. Y voy a describir cada uno muy brevemente. Concentración de talentos. Obviamente, una gran universidad tiene grandes profesores, investigadores. Y también y ahí hay que evitar un gran desafío que encuentro en los países de América Latina, es la endogamia. Es decir, que los mismos profesores son egresados de la universidad y hay pocos aportes del externo. También se trata de conseguir a los mejores estudiantes y hay también un buen equilibrio entre estudiantes de pregrado y de posgrado. Las grandes universidades del mundo tienen a veces más estudiantes de posgrado que de pregrado. Y eso es un gran contraste con lo que vemos en América Latina, donde, con la excepción de las universidades federales o la Universidad de Sao Paulo en Brasil, las universidades de América Latina tienen una proporción de estudiantes de posgrado todavía muy baja. No tengo las estadísticas para el Perú, pero ahí pueden ver que la universidad que tiene el mejor rango, en Chile, por ejemplo, la Católica de Chile, o también la Universidad de Chile, tienen menos del 20% de estudiantes de posgrado. También hay un aspecto importante de internacionalización. Las universidades de rango mundial son universidades globales, no son solamente del país. Se ve en la proporción de profesores extranjeros que tienen, también en la proporción de estudiantes extranjeros. Una de las mejores universidades de Suiza, por ejemplo, la Politécnica de Zúrich, tiene el 60% de sus estudiantes viniendo de otros países. O una gran proporción de profesores de su país que han conseguido su doctorado en las mejores universidades de otros países. El segundo tema es el tema de la plata. Desarrollar y mantener una universidad de rango mundial tiene un alto costo, por supuesto. Cuando por primera vez se publicó el ranking de Shanghái en 2003, los grandes países de Europa como Francia o Alemania fueron un poquito asustados porque sus mejores universidades no aparecían dentro de las 50 primeras universidades del ranking, a veces de las 100 mejores. Y ahí se dieron cuenta que había una gran diferencia entre las universidades de Estados Unidos y la de Europa del Oeste en cuanto al nivel de financiamiento. En promedio, en Estados Unidos se gasta 3 veces más que en las universidades europeas.
Y esto no es tanto dado al aporte del Estado, porque el promedio es igual a 1,1%, sino al hecho que en Estados Unidos las universidades logran conseguir niveles de recursos privados mucho más altos que en los demás países. Y eso tiene que ver con un fenómeno muy sui generis en Estados Unidos, que son los fondos patrimoniales, lo que se llama en inglés endowment. Y aquí quiero compartir mi imagen preferida de endowment, que se trata de la Universidad de South Carolina en Los Ángeles, que es una gran universidad privada de investigación. Y como las universidades, como todas las universidades de Estados Unidos, le ponen mucha atención a lo que llaman el fútbol americano, y el nombre del equipo de ellos es los Trojanos. Por supuesto, entonces, este lindo caballo blanco es la mascota del equipo, y solamente para este caballo, que se llama Traveler, le tienen un endowment, un fondo patrimonial de $4 millones. Entonces se puede imaginar para toda la universidad los grandes montos que tienen. Aquí unas estadísticas sobre las universidades más ricas de Estados Unidos. Harvard tiene casi hoy en día $30 mil millones, que puede ser no solamente más que las universidades de otros países, sino a veces más que el PIB de otros países. Y si vemos por estudiante, la universidad más rica es Yale University, que tiene más de $1 millón por estudiante. Y pueden ver a la derecha que las universidades de Inglaterra más ricas no llegan a niveles similares de financiamiento. Además de los fondos privados, bueno, también el cobro de matrícula, pero quizás más importante son los fondos concursables para investigación. Y ahí en Estados Unidos otra vez vemos una paradoja, es que las mejores universidades privadas logran captar niveles de recursos públicos de investigación mayores a lo de las universidades públicas. El año pasado, por ejemplo, Stanford tenía un presupuesto de investigación solamente de $1.200 millones. Bueno, como tengo una audiencia captiva, por un minuto voy a hacer publicidad a mi equipo preferido. Y puede ser que algunos de ustedes muy equivocados le tengan más, tienen preferencia por otros equipos como Real de Madrid o Manchester o no sé qué, pero bueno, el Barça sí son los campeones. Ahora, quiero hacer un pequeño juego con ustedes. Vamos a imaginarnos un minuto. ¿Qué pasaría si el Barça tuviera que funcionar como una universidad pública? Es decir, que los jugadores serían empleados del Estado, con un salario del Estado. ¿Se podría todavía atraer a los mejores del mundo? ¿Se podría recompensar más a los jugadores que tienen buenos resultados? ¿O quizás despedir a los que no tienen resultados? Imagínense que antes de un gran partido, en lugar de dejar a